El, el título de el mensaje de hoy es Ser uno con Dios. Ser uno con Dios. Ahora, eso no debería de ser ninguna sorpresa, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a que seamos. Y no solamente a nosotros, sino a todos los seres humanos que han nacido. Pero, como sabemos muy bien, todos y cada uno en su debido orden. Vamos a Primera de Corintios capítulo 1, y vamos a pasar un poquito de tiempo ahí. Esto no es nada nuevo para nosotros, pero en las cosas que quiero que estudiemos el día de hoy, yo creo que lo vamos a encontrar bastante interesante. Cuando pensamos en Primera de Corintios 1, sí, sí, yo necesito ser recordado de que yo no soy nada, de que yo no soy nadie. Y es cierto, eso es lo primero que tenemos que tener, ¿verdad? Que recordar que somos nada. Pero también, entonces vamos a analizar por qué es que Dios dice esto y qué es lo que va a hacer Él con respecto a quienes nosotros somos y también con respecto a quienes nosotros éramos antes de que Él nos llamara. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 20, 1 Corintios 1. Pablo hace la siguiente pregunta. 1 Corintios 1, versículo 20. Y dice, hace una pregunta, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde está el sabio? Porque ¿qué es lo que entendemos nosotros ahora? ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora tan, tan claramente en el mundo? Porque todos esos hombres que están allá afuera el día de hoy, la élite del mundo, todos aquellos que controlan el dinero del mundo, los de la élite, los que tienen todo el poder virtualmente, y no solamente por el dinero, sino porque quiénes son y por lo que poseen y por sus familias. Y son algunas pocas familias las que están planeando lo que van a hacer en el futuro. Y ellos creen que ellos son los sabios, pero como vamos a ver, cómo va a salir todo, es una cosa muy diferente. Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta era? ¿No hizo Dios tonta la sabiduría de este mundo? Claro que lo ha hecho. Y, y va a seguir llevando esto a cabo en una manera muy, muy poderosa, clarificando esto. Porque nosotros quizás no nos podemos imaginar en su totalidad cómo va a suceder todo esto. Vamos al versículo 24, que dice acá, pero para aquellos quienes son llamados, bueno, aquí trae esto, ¿por qué? Porque nos está hablando a nosotros, está hablando a todas aquellas personas que han sido llamadas de Dios el Padre y por, por Cristo, a través de Cristo, porque Él pagó el premio supremo por la vida de nosotros, con su propia vida, la propia vida de Cristo. Así es de que por su bondad hemos sido llamados. Y somos parte de ese grupo que empezó en el primer siglo después de su muerte. Y ahora ya estamos en la otra orilla de este periodo de tiempo. Y nosotros somos llamados por Dios. ¿Y, y qué es lo que significa esto? En versículo 26 está hablando a nosotros y nos damos cuenta que hemos sido llamados. Nosotros podemos recordar esto y espero que podamos recordar verdaderamente, y porque yo me acuerdo muy vívidamente, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero fue en julio de 1965 cuando Dios abrió mi mente y mis oídos esa noche. Yo sabía que algo había sucedido. Y entonces, dentro de 2 semanas, en esas 2 semanas, yo realmente empecé a tomar una dosis de escuchar cosas de las cosas que yo no tenía ni siquiera idea. Y yo espero que el resto de ustedes hayan tenido también esa experiencia, porque fue tan enfática y cuando algo como eso
sucede y cuando Dios está envuelto en esto, usted lo va a recordar. Ahora, ¿qué es lo que facilita eso? ¿No somos acaso nosotros estar venciendo hasta el final? ¿No debemos acaso nosotros estar tan comprometidos de que nunca nosotros vamos ni siquiera a considerar volvernos de lo que Dios nos está personalmente ofreciendo? Y es que nos está ofreciendo algo maravilloso y como vamos a ver, lo que vemos aquí y también Él nos va a usar. Porque esto no es solamente de vivir en un sacerdocio muy bonito y muy cómodo. No, no. Muchos de nosotros crecimos como protestantes y muchas veces hablamos mal de ellos de una manera que quizás no deberíamos hablar, porque nosotros éramos como ellos y nosotros estábamos tan ciegos como ellos. Y a lo mejor algunos de nosotros pensábamos en algunas cosas y decía, bueno, eso no tiene sentido. Y sí, realmente no tenía sentido por las cosas que estábamos siendo enseñados. Pero fuimos nosotros capaces de ir a Dios, de ir a Cristo y adorarlo en verdad. No, no. Como Cristo dice en Juan 6:44, el proceso siempre comienza con nosotros. Y él comienza el proceso con cualquier otro ser humano que esté siendo llamado en esta era. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo llame. Eso significa que Él nos traiga a través del poder de su Espíritu Santo. No lo tenemos todavía, pero Él nos abre los oídos, empezamos a escuchar y entonces empezamos a ver con nuestros ojos. Y esa es la manera en que trabaja. Y esta es la manera en la cual que tiene que seguir. Es como la buena semilla plantada en un buen terreno, en una buena tierra. Le pones la semilla, un poquito de agua y va a crecer. Ahora, nosotros estamos entrando aquí a la temporada de lluvias. Aquí en California necesitamos mucho eso porque hemos tenido mucha sequía. Pero gracias a Dios tuvimos algo de lluvia en el invierno pasado. Pero, pero sabemos que somos llamados y que no es solamente los israelitas quienes han sido llamados, sino que, que son todos los que han sido llamados y seleccionados. Ahora, cuando Dios llama, ¿qué es lo que está haciendo? Él está seleccionando. ¿Acaso alguien puso simplemente, verdad, un conjunto de nombres en un sombrero? Y cuando Dios necesitaba llamar a alguien que necesitaba ponerlo a juicio, porque estamos nosotros en juicio, simplemente extendió la mano y metió la mano en el sombrero. No, eso sería al azar. Y Dios no hizo eso. Esto es algo personal con Dios. Él nos conocía. Y vamos a llegar a eso un poquito más adelante, si puedo terminar de esta sección. Pero bueno, aquí en el versículo 26 dice, porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, de acuerdo a la carne. Bueno, nosotros tenemos muchas personas y yo los voy a traer, ¿verdad? Y ellos piensan que son sabios, ellos piensan que son poderosos, yo los voy a mencionar aquí en el mensaje, pero y ellos piensan que son poderosos y por un periodo corto de tiempo sí tienen gran poder y sí van a llevar a cabo sus planes, porque ellos quieren apoderarse del mundo y ellos van realmente, literalmente a lograrlo. Y eso es algo inconcebible. Por ejemplo, a mí, que yo era un niño, ¿verdad? Granjero en Kansas, trabajando en la tierra, labrando la tierra. Si alguien me hubiera dicho esto cuando yo estaba en la preparatoria o en la universidad, que alguien se iba a apoderar del mundo,
Yo les hubiera dicho, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? No, pero aquí está en la palabra de Dios, pero yo estaba muy ciego. Yo no podía entender. Y ese era la situación con cada uno de nosotros, ¿cierto? Bueno, aquí estamos. No hay muchos, no muchos que sean sabios de acuerdo a la carne. No hay muchos que sean poderosos. Porque ¿quién es que se cree que son tan poderosos? Los del cabal, aquellos que tienen los planes, que están implementando el plan para apoderarse del mundo. Ellos creen que son así de poderosos. Y aquí dice que no hay muchos que sean aristócratas entre ustedes. No sé si han visto su pedigrí, ¿no? Sí, sí, como el mío, ¿no? De Toynton, el pedigrí de Toynton. Yo estoy seguro que eso va a alguien muy poderoso, pero les garantizo algo. Usted nunca había escuchado el apellido Toynton antes de conocerme o de escuchar acerca de mí. Yo estoy seguro que nunca lo escucharon. Así es de poderoso mi pedigrí. Pero en realidad es lo que dice. ¿Quiénes somos? Y este es el tipo de personas que Dios está escogiendo. Versículo 27, ¿qué nos dice? Más bien Dios ha escogido. Sí nos ha llamado, pero nos ha escogido para un trabajo muy, muy importante. No nos llamó simplemente para hacernos felices. Claro, sí prometió hacernos felices, pero esa no es la razón por la cual nos llamó. Hay algo más y vamos a ver la primera parte de esto. Porque Él ha escogido las cosas tontas del mundo para poder avergonzar a aquellos quienes son sabios y poderosos y todo esto que ellos creen que son. Nos ha escogido a nosotros para, y lo dije mal, discúlpenme. No, nos ha escogido a nosotros. Dice, para que Él, porque Él es quien lo va a hacer. Dice, para poder avergonzar las cosas fuertes. Pero Él es quien los va a avergonzar y es quien va a poner su rostro contra la tierra. Y va a asegurarse de que entiendan ese mensaje de que Él es Dios. Entonces Él ha escogido las cosas débiles y nosotros somos débiles en muchas, muchas maneras. ¿Cuál es nuestra frustración más grande? Que somos llamados y hemos estado en la iglesia de Dios por varias décadas, pero ¿cuál es una de nuestras frustraciones más grandes? Que no podemos caminar más perfectamente con Dios, ¿cierto? ¿No es cierto? ¿No es una frustración para usted? Y yo conozco muchos de ustedes pasan muchas pruebas y aflicciones y ustedes son arrastrados para acá y para allá. Pero cuando usted se da cuenta de lo que usted ha hecho, puede ser muy desmotivador. Pero en ese punto tenemos que acercarnos a Dios para poder llegar a estar cerca de Dios y poder llegar a esa absoluta sincronización de ser uno con Dios. Eso es lo que Dios quiere y lo vamos a ver en una manera muy, muy personal. Ahora mientras seguimos. Entonces, Él nos ha escogido las cosas tontas del mundo para poder avergonzar a lo fuerte y lo insignificante del mundo y lo despreciado ha escogido Dios, incluso a las cosas que son contadas como nada. Y nosotros sabemos, tenemos por seguro una cosa, que no saben, l- no importa qué tanto dinero tengamos o qué tan bien nos haya ido, sabemos que no somos nada, pero que Dios dice, yo voy a mirar aquel que sea contrito de corazón. Y hay varias cosas que Dios dice, pero una de esas cosas es ser uno con Dios. Y nosotros tenemos que conocer a Dios
y amar a Dios en nuestro corazón y amarlo, como dice en el primer mandamiento. ¿Qué dice? Que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y, y como dice en Lucas también, incluso nuestra fuerza física, el vivir esa vida y ser dedicados estar dedicados a ser uno con Dios. Eso, eso es lo más importante de ser uno con Dios. Pero dice contada y de nuevo, y dice que es para que Él pueda traer a nada las cosas que son. Todo el poder, Él dice que va a eliminar a todas las naciones, porque Cristo va a establecer el reino de Dios. Cristo va a establecer ese reino. Pero, adivinen qué. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Cuál es la recompensa de los fieles? Es estar ahí con Dios y con Cristo. Y nosotros tenemos eso y podemos nosotros aferrarnos a ello cuando nos desanimamos. Entonces, aquí está la razón principal por la cual Él nos está llamando y por qué Él entonces nos va a usar a nosotros para traer aquellos altos y poderosos y avergonzarlos. Para que al final, en el análisis final de todo el plan de Dios para todos los hombres, ninguna carne se gloríe en su presencia, para que ninguna carne diga, gracias Dios, gracias por considerarme, porque yo lo he merecido. Ahora, ¿puede la humanidad poder decir eso? Todas las cosas vienen de Dios, todo. Ningún hombre se debe de gloriar delante de Dios. Nosotros solamente podemos y debemos ver a Dios y ser agradecidos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Efesios 1, versículo 3. Porque aquí hay cosas importantes. Dice el versículo 3, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Porque ¿qué es lo que ha hecho Él? Ha abierto nuestros oídos, nuestros ojos, nos ha mostrado su palabra. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Que su palabra es espíritu, literalmente espíritu. Y es por esto que nosotros somos capaces de comunicarnos con Dios a través de su palabra. Porque Él está hablándonos y mostrándonos y quién es y qué es. Y Él es también vida. ¿Y qué es la vida? Es porque si nosotros entramos en la palabra de Dios, en comunicación con Dios el Padre y con Cristo, ellos nos va a llevar esto a la vida eterna. Precisamente por esto es vida. Pero aquí, versículo 4, Efesios 1, de acuerdo a como Él personalmente, Dios el Padre, ¿verdad? Nos ha escogido para sí mismo. Él nos ha escogido para su propio propósito. No porque nosotros somos tan grandes o importantes o tan guapos o tan robustos. No, todos nos envejecemos, ¿no? Todos nos envejecemos. Bueno, yo sigo apuntando el dedo a Fred. No, no, pero Él nos ha escogido personalmente. Y Él dice antes de la fundación del mundo. Y eso está en el plan que ellos desarrollaron y acordaron todas las partes de este plan.
Y una parte de este plan es que Él iba a llamar a algunos primero, antes que a los demás. De todas las personas que han nacido a través de la historia. Y estos son billones y billones de personas, ni siquiera sabemos cuántos. Pero Él nos llamó primero para algunas cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Dice aquí mismo en el versículo 4 para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Nosotros estamos ahora en el periodo de juicio. ¿Para qué es este periodo de juicio? Para prepararnos, para poder estar con Cristo, para poder trabajar con todos los demás, las demás personas hacia la salvación. Para eso nos llamó. Versículo 5, habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo. Y esta es su voluntad. Y es lo que está Él llevando a cabo ahora, en este tiempo de juicio. Bueno, hemos estado hablando de cómo Dios nos va a usar y de cómo Él está personalmente en nuestras vidas. Y Él vino a nuestras vidas, entró a nuestras vidas para su propio propósito y lo hizo de manera individual y personal. Entonces, si nosotros vamos a ser uno con Dios, ¿acaso no debemos conocer a Dios personalmente de esa misma manera? Vamos a regresar. Bueno, ya yo sé que ya hemos ido ahí muchas veces. Es quizás mi lugar favorito en toda la Biblia. Vamos a Juan, Juan 1, Juan capítulo 1. Solamente vamos a cubrir 2 versículos, pero quizás esto nos ayude a entender cómo debemos de ser uno con Dios. Porque esto va a decir muchísimas cosas acerca de cómo Dios y el Padre son uno juntos. Y ellos son literalmente en sincronía y en acuerdo. Cristo no es un robot. Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera cuando él vino a la tierra, pero él no es un robot. Vamos a ver aquí. Juan 1, bien, bien interesante. En el principio, eh, bueno, si está tratando de tomar notas, escriba esto. Dice, había dos palabras. Dice, hay dos palabras, ¿verdad? Dice, con, con y era. Con y era. Pero estas palabras en el griego son muy específicas. Y Fred nos ha dicho, es que el griego es un lenguaje muy, muy específico. En el principio, en el principio, ¿cuál principio? No, no había principio para Dios y para Cristo. No tienen principio ni final. Estamos hablando del principio de la implementación del plan de Dios. De eso es lo que estamos hablando. En el principio estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Ahora, ese término ahí estaba, ¿qué significa? Ese es el estado literal de ser. Él simplemente estaba. Y esta es la realidad. Ahora, y quizás el que puso todo esto junto aquí es lo que estaba pensando. La palabra estaba con Dios. ¿Y después qué dice? Dice, la palabra estaba con Dios. Ahora, esta palabra con es muy significativa en entender la naturaleza de Dios. ¿Quién Dios es? ¿Quién es Cristo? ¿Y cuántas personas en el mundo saben esto? ¿Saben la respuesta de esto? Yo diría que es un número muy, muy, muy pequeño. No tengo idea de cuántos, pero es un número muy pequeño de personas. Pero si tomamos esta palabra con en el griego, en la cual fue escrito, hay tres cosas las cuales vamos a señalar aquí.
significa con y, pero es distinto de. La palabra estaba con Dios, pero, pero estaba con Dios, estaba la palabra y estaba Dios. Dios estaba aquí diferente, diferente de. También estaba hacia, y esto significa hacia, o cara a cara. Tenés a Dios aquí, tenés a Dios acá, y estaban ambos en comunicación. Ahora, ¿de dónde salió esto de un Dios? Pero aún tantas personas tienen eso, un Dios, ¿verdad? Esta iglesia tenía un seminario de un Dios, ¿verdad? Y muchas personas iban y se unían a este pastor, ¿verdad? Y debatían, discutían y trataban de ser intelectuales, pero lo único que estaban haciendo era realmente haciéndose tontos. Ahora, la tercera persona esto implica una intercomunicación muy íntima y personal. Ahora, usted supone que tenías a Dios y a Cristo y ambos eran Dios y ellos ambos han existido por toda la eternidad. ¿Qué tipo de comunicación creen ustedes que ellos tenían entre ellos? Esto no podemos ni siquiera comprenderlo, empezar a comprenderlo. Pero así de personal, así es como Dios mira a Cristo y Cristo a Dios, de esa manera tan personal. Y si nosotros los vamos a conocer y vamos a ser uno con ellos, tenemos que conocerlos de esa misma manera. Precisamente por esto estoy hablando de este tema. Ahora, vamos al capítulo 17 de Juan. Y nosotros leemos esto cada Pascua, cada año en la ceremonia de la Pascua, porque nosotros en la iglesia de Dios nos gusta eh, repasar la enseñanza de Dios y lo que les enseñó ya al final de su tiempo aquí en la tierra, como un hombre físico. Y les enseñó, los instruyó en qué debían de hacer, para que después de que él ya no estuviera y viniera el Espíritu Santo, que ellos estuvieran preparados para comenzar la iglesia, literalmente la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios, el cuerpo espiritual de Dios, no solamente un pueblo físico como en el antiguo pacto. Juan 17, versículo 2, dice, ya que les has dado autoridad, y esta es la oración de Cristo, y este era el día que él ya iba a morir. Bueno, en la parte de la noche, era la hora más oscura de Cristo. Y yo sé que usted lo ha leído, pero usted puede leer la versión de Marcos, ¿verdad? O de Mateo en los evangelios, o lo que puso Lucas, ¿verdad? De cómo se sentía él después de haber guardado la Pascua, haber guardado la Pascua como fue instruido en el Antiguo Testamento, antes de introducir la nueva Pascua. Él estaba bajo el Antiguo Testamento porque él fue un ser humano en esta tierra. Y él estaba bajo ese antiguo pacto. Y él guardó esa Pascua todos los años. Y ahora iba a pagar el precio supremo y volver al Padre. Y entonces dice, glorifica a tu Hijo. Dice, a tu propio Hijo para que tu Hijo también pueda glorificarte. Pero ¿qué hizo? Por ejemplo, ahí en Marcos, siempre uso los versículos de Marcos, pero él fue a orar, se hincó, él solo, y él le rogó al Padre, a su Padre Celestial, y que él es también nuestro Padre Celestial, pero era el Padre Celestial de Cristo.
Y él le dijo, Padre, si es posible, pase esta copa de mí, por favor. Y inmediatamente dijo, no, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque así de personal era esto. Pero esto muestra que era su hora más oscura. Ahora, vamos a ver cómo puso todo eso detrás de él y estaba solamente viendo hacia adelante. Entonces comienza a dar un poco un reporte a su padre, versículo 2, versículo 4. Ya te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para hacer. ¿Cuál era esa obra? Era esa obra que le fue dada cuando él vino acá abajo a vivir como un ser humano para pagar el precio supremo por la vida. Y él terminó esto. Ahora tenía mucho más trabajo que hacer, pero porque veamos hacia el futuro, cuando establezca el reino de Dios aquí en la tierra, pero hasta aquí dice, he acabado la obra que me diste para hacer. Ahora, vamos hacia adelante. Versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Así es de que todos aquellos ustedes que duden, ¿qué dice aquí? ¿Y qué dice en Juan 1:1? Él ya existía con Dios desde la eternidad. Y sabemos eso. Pero nosotros necesitamos entender personalmente la relación entre el Padre y el Hijo. Y por eso dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado en el mundo. Está hablando acerca de los apóstoles. Y él había sido muy cercano a ellos, muy íntimo con ellos. Y les había enseñado todo lo que ellos necesitaban saber. Pero él está enfocado en ellos. Y en el versículo 20 dice, no oro por esto solamente, por los apóstoles, sino también por aquellos que creerán. Y esta palabra, creer, significa que tenemos que creer. Dice a todos que creerán en mí a través de su palabra. Porque nosotros tenemos que creer que vamos a ser uno con el Padre, así como Él era uno con el Padre. Les he manifestado tu nombre. Y todos ellos han guardado tu palabra. Y ellos está hablando acerca de los discípulos. Y esto nos muestra cómo esto aplica a nosotros, porque nosotros también tenemos que ser para que Cristo diga, como dijo acerca de sus apóstoles. Y nosotros tenemos que estar profundizando en convicción, buscar ser uno con Dios. Versículo 10, todos los míos son tuyos y todos los tuyos son míos. Y he sido glorificado en ellos. Versículo 11, y ya no estoy más en el mundo. Ahora, estaba en el mundo, pero ya había puesto atrás todo lo que él había pedido unos momentos atrás y le dijo, vamos adelante, Padre. Estaba pensando en ello. Dice, yo ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo y yo vengo a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, aquellos que me has dado, para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Y ahora vemos por qué quería yo cubrir este tema, porque esto es lo que Dios quiere. Ahora, al final de esta era, Él quiere que seamos uno con Él. Él dice en otro lugar, dice que mi palabra no saldrá de mi boca en vano. Entonces,
Si nosotros no venimos a dar fruto y somos para ser dignos, para ser escogidos por Cristo, ¿de quién será la culpa? No es de Cristo, no es culpa del Padre. Si nosotros no llegamos al reino de Dios, solamente hay una persona a la cual culpar, y esos son nosotros. Y podemos decir, no, pero es Satanás. No, pero ¿qué dice Dios? Que tenemos que vencer a Satanás. Así como Cristo tuvo que vencer a Satanás. Tuvo que vencer a Satanás incluso antes de comenzar su ministerio, después de ayunar 4 días y 4 noches. Y lo hizo, lo logró. Y nosotros también debemos vencer. Vamos a Efesios 3, porque si vamos a ser nosotros uno con Cristo y con Dios el Padre, ¿qué es lo que dice Pablo aquí en Efesios 3? Y bendito sea Pablo, y va a tener un gran lugar en el reino, pero cuántas cosas nos enseñó el apóstol Pablo. Aquí en Efesios 3, versículo 13. Así entonces, les ruego que no desmayen ante mis tribulaciones por ustedes. Pablo dice, no, no, olvídense. Yo lo hice de mi propia voluntad. Y en el versículo 16 dice que pueda otorgarles Dios, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Él nos llamó, nos dio de su espíritu cuando Él nos llamó, un poquito, no sabemos cuánto, mucho o poco, no sabemos, pero sabemos que Él nos dio su espíritu, porque Él no nos iba a dejar incapaces de poder sobreponernos a todas las cosas que dice aquí y hacer las cosas que Él dice en su palabra. Él nos dio su espíritu porque tenía que ser de esa manera. Sí, es por fe, pero es por el poder de Dios. No funciona de ninguna otra manera. Dice, para que seamos fortalecidos. Y dice, para que seamos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y que Cristo pueda morar en sus corazones por fe. Y que siendo arraigados y cimentados en amor, el amor de Dios, que es personificado en, en Mateo 22:37, donde tenemos el mandamiento más grande. ¿Por qué se llama el más grande mandamiento? Porque es esencial. Si vamos a ser literalmente un hijo de Dios, tenemos que ser fieles en nuestra parte para que podamos recibir y ser hijos de Dios en amor. Que siendo arraigados y cimentados en amor, puedan ustedes ser completamente capaces de comprender con todos los santos que han sido llamados, cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura de todo lo que Dios nos ha enseñado, de todo lo que Dios quiere ver en nosotros, de que nosotros podamos verdaderamente ser uno con Dios. Y que ese día grandioso y glorioso de la primera resurrección, que podamos verlo, a Dios el Padre y a Cristo, verlos cara a cara. Y esa es nuestra encomienda, y Dios quiere eso. Así es de que seremos capaces de pelear por ello. Este es mi mensaje el día de hoy.